Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. El día de hoy, Rachel, Jimena y yo, Mariana, les vamos a presentar un poco sobre la protección radiológica de la técnica del insecto estéril, que era la presentación que habíamos hecho la vez pasada sobre técnicas que utilizan radiación. Bueno, primero que todo, para recordar, esto es una técnica que se usa para esterilizar insectos que son liberados con el fin de erradicar plagas, ya sea por beneficio económico en la agricultura o de salud. Lo que hacen es liberar machos esterilizados, entonces así es un tipo de control biológico que eventualmente se va a reducir la población y se va erradicando. A continuación les vamos a mostrar un video que lo explica muy bien en términos generales. Estamos en el laboratorio de mosquitos. Este laboratorio se creó a partir de la necesidad de implementar una tecnología para controlar el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, donde estamos viendo la factibilidad de aplicar la técnica del insecto estéril para controlar el mosquito Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades. La idea, el objetivo de la técnica en general es obtener un macho que sea exactamente igual que un macho de campo, o sea, que tenga la misma condición, que compita de la misma forma por la hembra, por la comida, pero que este macho cuando copule con una hembra de campo no deje descendencia. Lo que hacemos es irradiar pupas machos de Aedes aegypti con diferentes dosis de radiación y evaluamos la calidad del insecto luego de la irradiación y además cómo se redujo la fertilidad de esos machos que nosotros irradiamos. Entonces, de esta manera, al hacer liberaciones sucesivas, lo que se logra es disminuir la población nativa del mosquito. Y bueno, para la siguiente parte vamos a hablar un poco de lo que es la protección radiológica. Vamos a hacer un análisis con respecto al equipo, la vestimenta, las instalaciones y también las buenas prácticas que se deben de seguir cuando se está aplicando esta técnica del insecto estéril. Bueno, con respecto al equipo, lo que se utiliza generalmente son los irradiadores Gamma-Cell. Son estos aparatos que son como grandes contenedores cilíndricos que cuentan con una fuente de radiación, el respectivo blindaje y la cámara de irradiación dentro del aparato. También cuentan con un sistema de control de seguridad y también el respectivo mecanismo de operación de la fuente y también lo relacionado con lo que es el transporte del producto, o sea, tanto del radiador como del material radiactivo que se utiliza. Con respecto a la fuente de irradiación, las fuentes de radiación deben estar provistas de lo que viene siendo un mecanismo de protección adecuado para prevenir la interferencia y también el daño causado por los elementos que pueden intervenir en la radiación. Entonces, básicamente se deben disponer de instrumentos para poder posicionar y retener la fuente de radiación en su posición inicial y que en ningún momento del proceso se vaya a mover o que alguien lo pueda mover mientras está en funcionamiento. Y con respecto al blindaje, los irradiadores Gamma-Cell cuentan con un blindaje de plomo. Es una capa gruesa de este metal que lo que hace es detener el paso de la radiación gamma que viene cesio y además por lo general lo que traen es como una computadora para cronometrar el tiempo de radiación e impartir la dosis correcta. Esto es importante no solo para efectos de la técnica, que no se vaya a afectar el insecto y pueda morir, sino también para las personas que están alrededor no vayan a estar sometidos a mayores dosis de radiación que lo que se recomienda. Bueno, con respecto al sistema de control de seguridad, básicamente el radiador debe estar provisto de sistemas que puedan detectar cualquier mal funcionamiento de lo que es la máquina y que se induzca a la fuente a pasar automáticamente a una posición de almacenamiento donde se detenga el proceso de irradiación. Por ejemplo, si ocurre un sismo o un terremoto o alguna otra cuestión que interrumpa el paso de la corriente eléctrica, se debe detener el proceso completamente. Eh, si eso no ocurriera, bueno, no es el caso del radiador, pero en centrales nucleares pueden ocurrir accidentes si se sigue generando todo lo que es electricidad si no hay corriente eléctrica. Entonces, eso también aplica a mayores escalas eh, como las centrales nucleares para evitar accidentes. Además, igual, en caso de cualquier otra emergencia, se puede, o sea, el sistema cuenta con la característica de que puede ser detenido inmediatamente y por los operadores, ¿verdad? Y tampoco va a haber acceso físico a las fuentes y a los objetos que se están irradiando durante el proceso. No hay forma en la que se pueda tener manipulación del insecto una vez que se inicia el proceso. Eso es para seguridad de los trabajadores.
con respecto al mecanismo de operación, las personas encargadas de manipular el irradiador, ellos cuentan con dosímetros personales que les indican diariamente, bueno, usualmente se hace a diario la medición de las tasas de radiación que están recibiendo, esto para mantener el control de que no sean mayores a lo que se establece para seguridad del trabajador y también lo que establezcan las instalaciones de la planta. Y también se deben seguir todas las instrucciones y recomendaciones tanto internacionales como del fabricante. Eso es muy importante. Y con respecto a lo que es el transporte del producto, se utilizan camiones, incluso puede transportarse en avión, pero es muy importante que en el caso de la fuente, lo que se vaya a usar como para generar la radiación, debe ser un ambiente que no tenga mucho calor durante el transporte, para así que se mantenga la integridad del producto y también del blindaje radiológico que tiene la máquina como tal, el irradiador. Y también lo que viene siendo los camiones tienen que estar bien señalizados, rotulados, indicando que llevan material radiactivo, y esto es para alertar a las personas y también a los operarios de cómo es el correcto manejo que se debe tener de la máquina que se lleva en el transporte. Bueno, con respecto a la vestimenta, bueno, la vestimenta se podría dividir básicamente en la que se usa cuando se está manipulando con los insectos sin necesidad de la radiación, ¿verdad? Que ya podría ser, en este caso, mascarillas, guantes quirúrgicos y un traje de protección normal, el adecuado. Y eso es básicamente cuando está trabajando con las pupas. Ya cuando se comienza con la irradiación como tal, sí se utilizan ya otro tipo de vestimenta para prevenir la exposición del personal a la radiación. Entonces, ahí sí ya se utiliza un blindaje adecuado y también se mantiene una distancia específica de la fuente cuando ya está en funcionamiento. Por lo general son unos 10 metros que se mantiene distancia cuando está funcionando el irradiador para proteger a los trabajadores y a las personas que están en la planta. Bueno, con respecto al blindaje y la protección, como es usual en trabajadores que están expuestos a radiación, se utilizan chalecos de plomo que tienen un recubrimiento bastante pesado de este metal, delantales y algunas veces se utilizan protectores de gónadas en trabajadores que puedan recibir dosis anuales superiores a un sievert, que es la dosis de radiación ionizante. Y otra recomendación es que se debe usar correctamente los dispositivos de vigilancia radiológica, que son los dosímetros, así como el equipo y la ropa de protección que se le haya suministrado a las personas que trabajan en la planta. O sea, esto es muy importante, la vigilancia de la dosimetría, para asegurarse que realmente se están cumpliendo con los estándares y con los lineamientos de cuánto puede recibir de radiación diariamente las personas que están trabajando en la planta. En cualquier caso donde se detecte mayor radiación, se procede con dejar a la persona aislada, en muchos casos, si supera, y también revisar si está ocurriendo algo con el radiador o si es otro motivo por el cual las dosis de radiación están más altas que de lo normal en la persona. Bueno, mi nombre es Jimena Vargas. Yo les voy a hablar un poco sobre estas instalaciones radiactivas. Las instalaciones radiactivas están sometidas generalmente a un doble control, es decir, un control externo a la instalación realizado por la administración pública, como lo es una inspección realizada por el personal técnico de alguna autoridad, como por ejemplo un consejo de seguridad nuclear, y un control interno realizado en la propia instalación que se realiza por el supervisor y el servicio de protección radiológica. Este servicio es responsable de velar por el cumplimiento de las normas de protección radiológica establecidas, la fabricación de aparatos, equipos y componentes que incorporen sustancias radiactivas o sean susceptibles de generar radiaciones ionizantes. Todas estas requieren una autorización específica de una autoridad competente en la materia. Bueno, entonces, para hablar un poco más de las instalaciones, tenemos puntos importantes como lo es el blindaje y la rotulación. A la hora de diseñar las instalaciones, se debe tomar en cuenta el diseño del blindaje, su composición material y posición estratégica para la deceleración de neutrones. Por otro lado, como medida preventiva, la rotulación con simbología, esta está destinada a públicos especiales y se utilizan patrones de color, de dominio de los trabajadores o simbología que tenga mejor respuesta por parte del público.
En el punto de los tipos de fuentes, mencionamos que en las aplicaciones industriales en general se utilizan fuentes de poca actividad y periodo de semidesintegración corto. En el caso de estos procesos de esterilización, cuando se abarca un gran número de insectos, las fuentes están ubicadas en salas blindadas y los trabajadores realizan operaciones desde puestos de control completamente automatizados, por lo que el riesgo de exposición es bajo. Cabe mencionar que el resto de las aplicaciones con fuentes, por ejemplo, encapsuladas, son de actividad relativamente baja, por lo que el riesgo de irradiación es pequeño. Es en el caso de las fuentes no encapsuladas que podría existir riesgo de contaminación. Continuando, entonces, tenemos la producción de electricidad. Entonces, se menciona que se realiza de manera periódica una parada programada de los sistemas en las instalaciones. Esto es para efectuar la recarga del combustible y los trabajos de mantenimiento. Todos estos procesos de mantenimiento ligados a las diferentes fuentes de energía en las instalaciones convienen de diferentes protocolos de seguridad. Esta preparación de los trabajos con riesgo de exposición radiológica requiere la habilitación de un permiso de trabajo con radiaciones, que es un documento que consta toda la información y requisitos de protección radiológica necesarios para la realización del trabajo. Ahora, para hablar sobre los residuos radioactivos, es importante mencionar que se originan residuos tanto de baja actividad como de actividad media. Los residuos de baja actividad, siempre que se utilizan materiales radiactivos, en este caso, estos residuos pueden ir en formas de objetos, tales como toallas de papel, algodones, jeringas usadas, tubos, viales, guantes de goma y cubiertas para calzado, filtros, entre otros. También existen residuos de media actividad, como mencionamos. Estos se producen en centrales nucleares y plantas de reprocesamiento de combustible gastado, pero en el caso de la técnica del insecto estéril, algunas de las fuentes radiactivas que requieren blindajes y son consideradas como residuos de media actividad. Continuando con los residuos radioactivos, acá tenemos una tabla que nos indica las características del residuo, su clasificación de baja y media actividad. Ok, entonces, ya que vimos más características sobre los residuos radioactivos, cabe mencionar la correcta gestión de estos. Un aspecto muy importante en el desarrollo de la protección radiológica es realizar una correcta gestión con los residuos radioactivos que permita minimizar los riesgos de contaminación y radiación para los trabajadores expuestos, el público en general y sobre todo reducir su impacto sobre el medio ambiente. Para esto es necesario la caracterización de los residuos, determinando las propiedades físico-químicas y radiológicas de los mismos, la clasificación, atendiendo a diferentes parámetros tales como la actividad, el periodo de semidesintegración, entre otros. La segregación, etiquetado y recogida. Los residuos radiactivos generalmente se guardan en contenedores adecuados, atendiendo al tipo de radiación emitida y al estado físico de los mismos. Esto puede ser utilizando contenedores blindados y debidamente señalizados, y que existan contenedores para los residuos en todos los lugares que estos estén generando. Por último, el almacenamiento. Las instalaciones disponen de lugares específicos para el almacenamiento seguro de los mismos hasta su posterior evacuación. El diseño de estos almacenes incluye los blindajes necesarios, ya sea bandejas o sistemas de contención para residuos líquidos y sistemas de ventilación provistos de filtros adecuados para los residuos gaseosos. Por otra parte, la evacuación y acondicionamiento de estos residuos se menciona entonces
que esta disposición final de los residuos radioactivos se realiza de acuerdo a ciertas modalidades de actuación, como lo es el vertido controlado y evacuación de residuos de baja y media actividad para su almacenamiento. En el vertido controlado, los residuos contaminados con radionucleidos de corto periodo de semidesintegración y baja actividad pueden ser eliminados tras un periodo de almacenamiento adecuado. Esto se da ya sea por dilución al medio ambiente o siendo gestionados como residuos convencionales, ya que en ambos casos estos materiales se incorporan al ambiente sin causar impacto sobre el mismo. Por otro lado, para la evacuación de residuos de baja y media actividad, la solución más generalizada es el almacenamiento en superficie. Previamente a su disposición en las instalaciones, los residuos han de estar debidamente acondicionados. Estos se clasifican según su volumen, generalmente por compactación o incineración. Y los residuos líquidos de media y baja actividad se someten a una serie de procedimientos, ya sea precipitación química, filtración, evaporación o intercambio iónico. Eso con el fin de separar los radionucleidos de la solución. Continuando con las instalaciones, vamos a mencionar un poco sobre los trabajadores en la misma. Acá mencionamos unas normas fundamentales para los trabajadores, como lo son no fumar ni ingerir alimentos durante la manipulación de material radiactivo, restringir el trabajo con material radiactivo a la zona radiológica autorizada del laboratorio, utilizar material desechable y gestionar los residuos radiactivos generados de forma adecuada. Para profundizar un poco más en las funciones y responsabilidades, mencionamos que las sustancias radiactivas y los equipos productores de radiaciones ionizantes no pueden ser utilizados por personas que no estén autorizadas para ello. Se debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones de la autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva, las normas establecidas en el correspondiente manual de protección radiológica, así como las disposiciones legales vigentes sobre instalaciones radiactivas. También se debe asegurar que se imparte una formación en protección radiológica adecuada, previa y continuada a todo el personal de la instalación. Comunicar al Consejo de Seguridad Nuclear cualquier situación, accidente o incidente que reduzca la seguridad de los trabajadores en materia de protección radiológica, entre muchas otras medidas y papeleo que sostienen estos permisos. En cuanto a la formación previa, esta debe cubrir como mínimo los aspectos relativos a los riesgos radiológicos asociados, las normas y procedimientos de protección radiológica, reflejando todas las normas del trabajo con radiaciones ionizantes, así como la gestión de residuos radioactivos, las pautas de actuación a seguir ante un incidente o accidente, así como las normas de descontaminación, ya que estos deberán conocer las características de los radionucleidos u otras fuentes de radiación ionizantes utilizadas en su trabajo. Por último, cabe mencionar algunas normas básicas para reducir la irradiación externa. Estas son muy importantes y serían la distancia, que debe ser la máxima posible respecto de la fuente emisora de radiación, ya que hay que recordar que la dosis disminuye con la distancia, de acuerdo con la ley del inverso del cuadro de la distancia. Segundo, tenemos el tiempo, que debe ser el menor posible. La dosis es directamente proporcional al tiempo de exposición. Si se reduce este a la mitad, la dosis se reduce en la misma proporción. Y tercero, el blindaje, ya que cuando la combinación del tiempo y la distancia no reduce la dosis a niveles permisibles, hay que interponer una barrera de material absorbente entre la fuente y el usuario. Un segundo. Ahora unas normas básicas para reducir la contaminación.
Tenemos utilizar sistemas de contención en las superficies de trabajo, ya sean bandejas, papel plastificado o similares. Utilizar equipos de protección individual, bata y calzas desechables, guantes de látex, gafas de plástico, etc. Y tercero, cumplir las normas de trabajo con material radiactivo. Bueno, cada empresa o laboratorio tiene sus protocolos en caso de que haya algún accidente dentro de la planta, pero cuando se trata de transporte, pues es un poco un medio menos controlado. Entonces, si hubiera un accidente, lo que hay es primero una respuesta al equipo de la empresa especializado en esto y personal médico que debería asegurarse que las personas reciban el menor daño posible. También, bueno, eso es como una fase inicial. Después se tendría una asistencia de equipos especializados, consejos, programas dedicados al área, que haga una revisión sobre la protección, evalúen la situación porque pues, cada caso va a ser diferente. Depende del material, el tipo de accidente, cantidad, concentración, etc. Y finalmente una limpieza y tratamiento de la zona afectada. Esto porque digamos que hubo un accidente, no sé, en una carretera o algo así, entonces pues se puede afectar, no sé, las zonas verdes que hay alrededor y así. Entonces sí debe de tratarse y lograr que el impacto sea lo menor posible en el ambiente. Siguiente. Finalmente, para resumir un poco todo lo que se dijo en la presentación, lo vamos a exponer con los principios básicos que nos había hablado el profesor de la protección radiológica. Primero, la justificación. En esta técnica específica, los beneficios sí son mayores que los riesgos, porque hay beneficios económicos para cultivos, porque muchas de las frutas afectadas, digamos, son fuentes de ingreso para países que exportan estas frutas, etcétera, cría de ganado, que también para alimentación y pues economía. Y para la salud, por la transmisión de enfermedades, por ejemplo, se quería utilizar o se utilizó para erradicar el Aedes aegypti, que pues es un mosquito que transmite el dengue. Entonces, digamos, es mucho más beneficioso erradicar el dengue, por ejemplo, en una zona y en medios controlados realmente no es tan peligroso llevar a cabo esta técnica, siempre y cuando el personal siga los protocolos necesarios y todo esto. Cuanto a la limitación de la dosis, digamos, se determina la dosis específica por el tipo de organismo y la cantidad que se vayan a esterilizar. Digamos, no es como que se hacen grupos pequeños, realmente son kilos o así de los que se hacen a la vez, entonces por eso a veces tiende a ser más alta y siempre se está buscando hacer que la dosis sea mínima, pero efectiva para siempre reducir el riesgo. Y finalmente queremos recalcar un poco la importancia de la protección radiológica. Es demasiado importante prevenir para cuidar el medio ambiente, en este caso, pues los insectos expuestos a la radiación, el personal que trabaja en estas instalaciones y los ciudadanos, porque aunque no estén expuestos, si no se toma en cuenta o si no se toma en serio la importancia de la protección radiológica, podría llegar a afectarlos por accidentes o por algún proceso que se realice mal dentro de estas instalaciones. Entonces sí es muy importante, aunque estos sean zonas muy controladas, por ejemplo, no se trabaja con pacientes o así, igual todo debe ser de acuerdo con lo establecido por las entidades internacionales. Y así, entonces queríamos recalcar eso. Muchas gracias. Y ahora les vamos a mostrar nuestras referencias bibliográficas.